Zuleika Loaiza Flores. Es abogada con experiencia en recursos hídricos y derecho administrativo, habiendo sido asesora legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua. Actualmente se viene desempeñando como asesora legal de la Dirección de las Organizaciones de Usuarios de Agua, coadyuvando a la gestión de los recursos hídricos con participación de las organizaciones de usuarios de agua. Asimismo, participó en la elaboración de las diferentes disposiciones normativas con la finalidad de desarrollar el proceso electoral de las organizaciones de usuarios de agua para la renovación de sus consejos directivos periodo 2021-2024. La expositora, el día de hoy, tocará el tema de alcances de la calificación de consejos directivos de organizaciones de usuarios de agua. Le vamos a dar pase a la expositora para que pueda empezar, por favor. Sí, ante todo, muy buenas tardes. Mayormente lo que venimos acá a compartir con ustedes, porque más un tema de capacitación creo que es más que todo es darles a conocer a ustedes el marco legal que se ha desarrollado para el desarrollo del proceso electoral, ¿sí? Considerando que si bien es cierto tenemos una ley prima y un reglamento, pero en lo que es proceso electoral nos hemos tenido la obligación de dictar normas complementarias conteniendo disposiciones para el desarrollo de este proceso electoral, considerando que es de suma importancia a nosotros realizarlo, ¿sí? Pero todo en base tanto de la ley como su reglamento. Acá mayormente esta exposición va a ser más que todo darles a conocer el marco legal que se ha establecido para el procedimiento. En algunos acápites es precisar cuáles son los documentos que son necesarios para su calificación, considerando que ustedes a la fecha vienen calificando estos títulos presentados por las diferentes organizaciones de usuarios. Algunos que están siendo materia de calificación, ya sea porque obviamente respetamos su tema de ustedes de su autonomía, pero también sería bueno y es necesario que ustedes conozcan el marco legal que sustenta dicho procedimiento, o en todo caso, dichos requisitos que se piden para para obtener la inscripción registral. Mayormente esto va a ser un repaso de todo el marco legal, es el alcance que mi persona les puede dar alcance. Más adelante ya estamos coordinando con la sede central en temas de ya entrar en las observaciones registrales que hemos tenido en diversas zonas, pero queremos agruparlas porque se llama por zonas registrales y priorizar cuáles son las observaciones que tienen mayor trascendencia para poderlas evaluar conjuntamente con ustedes, respetando la autonomía de su calificación, ¿sí? A continuación yo voy a pasar a escribir todo el marco legal y algunos requisitos que es necesario precisar para su calificación. Siguiente. Como les venía diciendo, nosotros como Autoridad Nacional del Agua hemos tenido que establecer marco normativo complementario al que ya está establecido, como era la Ley 30-157, que era la Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. A su vez, el Decreto Supremo 05-2015 Minagri, que aprueba el reglamento de esta ley. El Decreto de Urgencia 143, en la cuarta disposición complementaria, se dio a razón de que estamos en el tema de la pandemia y obviamente necesitábamos prorrogar lo que eran los mandatos del Consejo Directivo, considerando que cada mandato tenía un periodo de 4 años. Y el periodo que concluía era el 2020. Entonces, encontrándonos en pandemia, no podíamos, no había las garantías para desarrollar un proceso electoral, razón de ello se emitió el Decreto de Urgencia 143, en la cuarta disposición, en donde se establecía la prórroga de los mandatos de los consejos directivos y autorizando a la Autoridad Nacional del Agua para dictar, a través del Ministerio de Agricultura, dictar normas complementarias para el desarrollo de este proceso electoral. ¿Sí? A su vez, se dictó el Decreto Supremo 03-2021 Minagri. A cada Decreto Supremo, nosotros, como Autoridad Nacional del Agua, lo operativizamos a través de resoluciones jefaturales. El Decreto Supremo 03-2021 Minagri se operativizó con 2 resoluciones, la 039 del 2021 y la 068. Mayormente en estas resoluciones se establecían disposiciones complementarias. O sea, sabemos que el marco general es un decreto supremo, una ley, pero con resoluciones jefaturales hemos tratado de establecer mecanismos o establecer lineamientos generales para el desarrollo del proceso electoral. El Decreto Supremo 08-2021 Minagri se operativizó con la resolución jefatural 117-2021 ANA,
el decreto de Supremo 015-2021 Minagri, que se operativizó con la resolución 045 y la 162, en la cual aprobamos los protocolos COVID, considerando que todo tenía que ser de acuerdo a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud. A su vez, también en pleno desarrollo del proceso electoral se emitió la ley 31345, en que una única disposición complementaria modificaba el quórum para el desarrollo del proceso electoral, ¿sí? El decreto supremo 019-2021 se operativizó con la resolución jefatural 200-2021 ANA. A su vez, también hemos tenido en el 2021 se fue desarrollando el proceso electoral. Hay algunas organizaciones que se han quedado rezagadas para el desarrollo de este mismo. Razón por ello se emitió el decreto supremo 026, que modifica el decreto supremo 05 Minagri, estableciendo lo que eran los comités de administración temporal, que era una manera de aquellas organizaciones que no hubiesen podido desarrollar un proceso electoral normal con el marco que ya lo mencioné. Se establecía que se elija un comité de administración temporal para que su función principal sea desarrollar el proceso electoral. Razón de ello, se emitió un cronograma complementario a través de una resolución jefatural, se establecieron lineamientos y también se actualizaron los protocolos COVID. Como iba la pandemia encaminando, se iba actualizando alguna información. Razón por ello, hemos tenido que emitir una resolución, la 131, que modificaba protocolos COVID, ¿sí? Estableciendo nuevos lineamientos para poder desarrollar lo que era el proceso electoral complementario. Siguiente. Acá mayormente, como es un cuadro conceptual respecto a todo lo que se llevó a cabo el proceso electoral, tenemos el proceso electoral con el decreto de urgencia, en el cual facultaba a la autoridad a través del ministerio emitir normas complementarias. Los 3 decretos supremos importantísimos dentro de este marco de decreto de urgencia tenemos el 03, el 08 y el 015. Obviamente, como les venía diciendo nosotros, y el decreto supremo 019, cada decreto lo hemos venido operativizando a través de resoluciones jefaturales que establecían disposiciones complementarias, ¿sí? Como tenemos el decreto urgencia 113, operativizó con la resolución jefatural 039, la misma que fue modificada por la resolución 145. Más que todo ha sido modificatorias de cronogramas o en todo caso de algún aspecto relevante que hemos venido observando al momento del desarrollo. También el decreto de Supremo, el 013, operativizó con la RJ 068, la misma que fue modificada con la resolución 117, que adiciona el numeral 6.4, el artículo 6, que establecía sobre la participación el tema de la no reelección la reelección de los directivos, ¿sí? El decreto supremo 08, en la cual se operativizó con la resolución jefatural 117, tenemos el decreto de urgencia 015-2021, que se operativizó con 2 resoluciones, la 145 y la 068. La 145 que establecía un cronograma electoral complementario y la 068 establecía un anexo específicamente para el desarrollo del proceso electoral. El 015 también se operativizó con la RJ 200, que establecía un cronograma electoral integrado, considerando que cuando se emitió el decreto supremo 015 había un cronograma establecido, pero como había organizaciones que venían quedándose en el camino en el desarrollo del proceso electoral, se emitió la RJ 200 estableciendo un cronograma electoral integrado, para que todas las organizaciones que estaban en camino se integren y sea un solo proceso electoral, ¿sí? Con el decreto supremo 026, que más que todo estableció lo que era en los comités de administración temporal, se operativizó con 4 RJs, mayormente con la resolución 03-2022, la RJ 026-2022, la RJ 091 y la RJ 131, en el cual establecía protocolos para el desarrollo del proceso electoral dentro del marco del decreto supremo 026. Siguiente. Acá más que todo hablamos del decreto de urgencia 143, en las cuales yo les venía diciendo que se reguló extraordinariamente para el proceso electoral de las organizaciones usuarios de agua para el año 2021, en el cual ya les adelanté que autorizaba a la Autoridad Nacional del Agua que en un plazo no mayor de 6 meses, contados a partir del 1 de junio de 2021, realice la convocatoria a un proceso electoral
y se dispone la continuidad del mandato. ¿Cómo se hizo esta convocatoria a través del Decreto Supremo? Y asimismo al Decreto Supremo 03 y asimismo a través de las RJ que se establecieron cronogramas, ¿sí? Asimismo se dispuso la continuidad del mandato de los consejos directivos que vencían el 31 de diciembre del 2020, así como los comités de administración temporal y otros órganos de similar denominación en salvaguarda de la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de estas organizaciones. No olvidemos que el Estado le ha otorgado a estas organizaciones de usuarios de agua en la calidad de operadores. ¿Para qué? Para que administren y mantengan la infraestructura hidráulica que es patrimonio de la nación, ¿sí? Siguiente. En el Decreto Supremo 03 establecíamos que el ANA convoca más tardar hasta el 28 de febrero mediante resolución jefatural un proceso electoral extraordinario. Hace la convocatoria. Para el desarrollo, obviamente, va a partir de junio, ¿sí? Se establece el procedimiento para elaboración y validación y aprobación del padrón electoral mediante resolución jefatural. Más que todo, ya comenzamos a dictar los lineamientos que eran necesarios para el desarrollo de ese proceso electoral. Se estableció las reglas de conformación tanto del comité electoral y comité de impugnaciones. Se establece un cronograma electoral muy necesario, reglas para la postulación de candidatos y los documentos para la inscripción registral, que serán 3. La representación de aquellas organizaciones de usuarios de agua hasta que el 31 de diciembre del 2020 no habían podido inscribirse a sus consejos directivos válidamente electos del 2017 y 2020. El ALA, por excepción, sacaba una resolución administrativa que designa transitoriamente administradores provisionales como presidente, vicepresidente y vocal. Acá es donde nosotros establecemos lo que decíamos de órganos de similar denominación. Estos administradores provisionales, al no contar con un consejo directivo electo, estos administradores provisionales asumen dichas funciones, pueden operar y operar la organización, ¿sí? Siguiente. En la segunda disposición de este decreto supremo se dispone que el ANA, mediante resolución jefatural, expide las normas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto supremo, entre otros, ¿sí? Los más trascendentales en estas disposiciones complementarias, más que todo fueron sobre la participación de la OMPE en los protocolos COVID y la guía del proceso electoral extraordinario, a través de una resolución jefatural. Siguiente. En la resolución jefatural 039 se habla de la convocatoria al proceso electoral extraordinario y se convoca a partir del 1 de junio del 2021. Asimismo, se estableció el cronograma electoral y en una segunda disposición se establece cuál es el rol de lo que es la OMPE en los procesos electorales, considerando que a través del reglamento de la ley 30.157 se establece que la OMPE cumple un rol de supervisión de estos procesos electorales. Con esta segunda disposición se establece que la intervención de la OMPE va a quedar sujeta a una directiva que en su momento, en el 2017, se aprobó por el proceso electoral 2017-2020. Entonces, la OMPE ya estableció para este proceso electoral, el cual ya se ha venido dando, su intervención va a ser expresamente como está establecida en la directiva, ¿sí? A su vez también, como se puede decir, había la interpretación que la no participación de la OMPE anulaba lo que era el proceso electoral. Entonces, ahí también hemos contemplado de que obviamente la no participación por X razones, porque a veces falta presupuesto, no cuentan con los profesionales en la zona, no participan de la supervisión de estos procesos electorales, algunos creían que no eran válidos, pero la OMPE ya hizo un informe a través de su Secretaría General estableciendo que la no participación de la OMPE no determina que esta etapa del proceso carezca de validez, o sea, no carece de validez, ¿sí? Si bien, y tampoco configura una causal de nulidad. Siguiente. La resolución 068 tuvo 5 anexos en el cual se aprueban disposiciones necesarias para facilitar el desarrollo del proceso electoral, aproban una guía del proceso electoral extraordinario y modelo de formatos, anexo, protocolos de seguridad y prevención contra el COVID en el local de votación y sus espacios abiertos, el protocolo de seguridad, prevención contra el COVID en la mesa de votación y protocolo de seguridad y prevención contra el COVID. Los dos primeros anexos fueron de suma importancia, no quitando la importancia a los siguientes, pero el primer anexo aprobaba disposiciones
necesarias para facilitar el proceso electoral. Ahí se estableció todos los lineamientos que necesitamos para el desarrollo del proceso electoral. Y la guía del proceso electoral era más que todo un documento que iba a ayudar para las organizaciones y como también para la Autoridad Nacional del Agua a través de sus órganos concentrados para el desarrollo del proceso electoral. Paso a paso el proceso lo hemos desarrollado en etapas para que obviamente al momento de llevarlo a cabo no se tenga diversas interpretaciones, ¿sí? Para esos sentidos se estableció esta guía. Siguiente. En la resolución jefatural 068-2021 se aprueban disposiciones necesarias para facilitar el desarrollo del proceso electoral extraordinario, estableciendo la elaboración, validación y aprobación del padrón electoral, disposiciones para elección del comité electoral y comité de impugnaciones en un acto público convocado por el ALA, la postulación de los candidatos, acto electoral, la publicación de resultados, los actos electorales sucesivos como el comité electoral y comité de impugnaciones ejercen funciones hasta la notificación del informe resultado válido, suscribiendo el documento necesario para su inscripción registral. Plataforma sobre el proceso electoral de las organizaciones de usuarios periodo 2021-2022. Ahí en esta resolución también se establece dos plataformas muy importantes, ¿sí? Necesitábamos contar que los padrones electorales que contienen las personas que participaban en el proceso electoral sean públicos. Razón de ello se contempló estas dos plataformas, las que aún siguen vigentes, pueden ser materia de revisión por ustedes, el tema de los padrones electorales que son aprobados a través de resoluciones administrativas de los órganos desconcentrados, en este caso las administraciones locales de agua. Asimismo se estableció también un link para verificar la validez de las actas de acto público, considerando que la ALA podía convocar a acto público para elección de los comités electorales y comité de impugnaciones, que esos documentos, obviamente, quien iba a refrendar esa constancia iba a ser el ALA. Esos eran colgados a través, o sea, al momento de ustedes la calificación, ustedes podían verificar la validez de dicho documento. Siguiente. El Decreto Supremo 08-2021 MINAIRI estableció que el proceso electoral de las comisiones de usuarios que no integran una junta de usuarios, la SUNAR les tenía que solicitar para lograr su inscripción registral dos documentos: la constancia de convocatoria del acto electoral suscrito por el presidente del Consejo Directivo u otro CAT u otro similar, podía ser un comité provisional, y la copia de acta de elección certificada por notario público o autentificada por fedataria de la oficina registral. ¿A qué razón se emitió este decreto supremo? Considerando que no todas las organizaciones, si bien es cierto, tenemos tres tipos de organizaciones: juntas, comisiones y comités. Donde están las juntas de usuarios, obviamente la junta está integrada por comisiones y comités, pero a nivel nacional tenemos una particularidad, que hay zonas que no cuentan con juntas de usuarios, entonces cuentan con comisiones de usuarios, que es un nivel de organización menor, que cumplen el mismo rol de una junta, pero no tienen el nombre de junta de usuarios y tampoco hacen la operación en términos generales, ¿sí? Operan solamente su sector hidráulico, ¿sí? Razón por ello también se vio la necesidad de emitir un decreto supremo estableciendo cuál es el procedimiento para que estas organizaciones puedan desarrollar su proceso legal, proceso electoral, y a su vez lograr su inscripción registral ante ustedes. También se modificó el numeral 6.1 del artículo 6, en donde decía o precisamos el tema de la reelección. O sea, los actuales directivos no podían postular a una organización no podía haber reelección en el proceso electoral de las organizaciones, pero sí hacemos la precisión. O sea, no podía ser directivo de la misma organización, el mismo nivel, pero sí podría participar en un proceso electoral de otra organización de menor nivel y podía participar en cualquier cargo, ¿sí? O sea, si yo he sido presidente de una junta de usuarios, obviamente no me podía reelegir como presidente de una junta, pero sí podría ser presidente de una comisión, ¿sí? El Decreto Supremo 08 se operativizó con la RJ 117, en el cual se establecieron disposiciones para que aquellas comisiones de usuarios que no integran una junta de usuarios, modificación del artículo 6, el cual ya les venía explicando sobre la no reelección de los directivos, y se incorpora, en el caso que las juntas no cumplan con remitir la relación de 30 usuarios, el ALA sorteará entre los miembros del padrón de usuarios, del padrón electoral, a los miembros del comité electoral y comité de impugnaciones. Esta disposición que se incorpora con esta RJ, más que todo se hizo en el nivel de la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos limitaciones con aquellas personas que eran pasadas los 60 años, las personas que eran vulnerables por por diabetes, por presión, en todo caso,
establecíamos como la organización, en este caso la Junta de Usuarios, es más conocedora de la realidad de sus usuarios, para que ellos manden una relación de 30 usuarios y de ellos se podía sortear la elección, comité electoral y comité de impugnación, ¿sí? Siguiente. El Decreto Supremo 015-2021, acá se estableció un cronograma electoral complementario. Las organizaciones de usuarios de agua sin padrón electoral aprobado, las OUAs que no eligieron se instalaban comité electoral y comité de impugnaciones. El artículo 3 del Decreto Supremo 015 estableció cómo se hacía la elección del comité electoral y comité de impugnaciones cuando la Junta convocaba el mismo acto, ¿sí? Si bien es cierto, en la primera normativa se estableció que el ALA era el que convocaba al acto electoral y comité de impugnaciones, conociendo la realidad de nuestro país, se vio la necesidad de hacer esta precisión. Si en primera ratio lo hacía la propia organización, y si la propia organización no lo realizaba, ya la Junta, ya la ALA tendría que convocar a esta elección de comité electoral y comité de impugnación, lo cual guarda relación con lo que estaba establecido en el reglamento que fue aprobado por Decreto Supremo 05-2015. Y también se estableció en el artículo 4 la inscripción registral, ¿sí? Si en el caso que convocaba la Junta a acto público, obviamente la constancia no lo iba a emitir el ALA, tendría que ellos emitir iba a haber una convocatoria y la constancia tendría que emitir la propia organización. Para el caso del ALA, quien se lo convoca, obviamente el documento sí tendría que salir de la Administración Local de Agua. La resolución jefatural 145, la misma estableció que aquellas organizaciones que no cuenten con padrón electoral aprobado y no lograron elegir e instalar un comité electoral y un comité de impugnación de manera simultánea, se estableció un cronograma complementario, con la finalidad que estas organizaciones desarrollen su proceso electoral con el primer grupo de organizaciones que ya habían cumplido con todas las etapas del proceso, ¿sí? Siguiente. En la resolución jefatural 145 se establece lo que es disposiciones complementarias finales en aquellos ámbitos que los comités electoral comité electoral y comité de impugnaciones instalados donde no hubo presentación de listas de candidatos, juntas y usuarios y no tengan la publicación de listas definitivas. Se acojan a un nuevo cronograma electoral aprobado en el artículo 2 de la presente resolución, ¿sí? Acá establecíamos un nuevo cronograma con la finalidad que las propias organizaciones caminen conjuntamente con el grupo que ya llevó a cabo con el anterior con cronograma ya establecido, ¿sí? Hablamos de una presentación de lista hasta el 25 de julio del 2021, publicación hasta el 26 de julio del 2021, plazo para interponer tachas hasta el 31 de julio del 2021, absolución de tachas 5 de agosto del 2021, resolución de tachas hasta el 8 de agosto del 2021, plazo para impugnar decisión del comité electoral 10 de agosto del 2021 y resolución del comité de impugnaciones hasta el 12 de agosto 2021 y publicación de lista definitiva hasta el 13 de agosto del 2021. Acto electoral desarrollar el 22 de agosto del 2021. A la fecha todavía tenemos algunos títulos que vienen siendo materias de calificación respecto a este proceso electoral. Si bien es cierto, ustedes dirán, esos son ya normas pasadas, porque obviamente ya el tiempo pasó, pero aún hay organizaciones que subsisten en lo que es los trámites registrales, considerando que como en el tema de las juntas de usuarios obligatoriedad que tengan la personería jurídica, en el tipo de organización, ya sea comisión, comités de menor grado, no es tanta la obligatoriedad que cuentan con la personería jurídica, pero sin embargo algunos sí lo vienen haciendo, y obviamente también tenemos un grupo de organizaciones a través de juntas de usuarios que han sido observados, ¿sí? Por algún tema de forma y en algunos temas también de fondo respecto al tema de la calificación. Siguiente. Acá, como les venía diciendo, en el transcurso del proceso electoral se dictó la ley 31345, en el cual modificaba lo que era el quórum, un elemento principal en lo que permitió que este proceso electoral se desarrollara con menos complejidad, considerando que el quórum que establecía la ley 30157 era superior al que establece esta modificatoria, ¿sí? Y eso ha facilitado que algunas organizaciones sí han podido renovar su consejo directivo sin menor problema. Estableció esta modificatoria que para la elección de los consejos directivos de organizaciones de usuarios de agua se realiza en un acto electoral descentralizado, el cual requiere la participación de más del 35% de electores que integran un padrón electoral aprobado por su respectiva administración local de agua.
Caso contrario, el comité electoral convoca un segundo acto electoral que requiere como mínimo la participación del 25% de electores que integran el referido padrón. De no existir resultado válido, convocan a un tercer acto electoral y cuantos otros sean necesarios a obtener un resultado válido, para lo cual basta la participación de 20 electores. Entonces, obviamente, el quórum establecido en la 30.157 establecía de un quórum de 50% en primera convocatoria, en segunda convocatoria un 35%, y obviamente eso hacía que los procesos electorales se cayeran, ¿sí? No se lograba el objetivo de una renovación de un consejo directivo. Asimismo, con esta modificatoria, esta ley, se emitió el decreto 019, en el cual decía, pues sí, hacíamos la acotación de cuáles fueron los puntos más resaltantes de esta modificatoria, ¿sí? Y decía, culminar el primer acto electoral sin resultado válido, el comité electoral convoca los siguientes actos electorales de conformidad con lo dispuesto, considerando que ya teníamos una modificatoria de quórum. Siguiente. Acá mayormente con la resolución zapatural establecíamos un cronograma electoral complementario a la resolución 145, más que todo con la finalidad que todas las organizaciones culminen con su proceso electoral. En el camino nos hemos dado cuenta que hay organizaciones que por más que hemos tratado de acogerlas a todos en un solo grupo o tratar de establecer cronogramas complementarios, a la fecha quedan todavía un gran número de rezagadas, pero ya son pocos, ¿sí? En lo que es juntas de usuarios y en lo que es comisiones sí tenemos un número, pero al cual también ahorita y ya más adelante les voy a establecer que estamos persiguiendo otro marco legal para estas organizaciones con la finalidad que estas organizaciones lleven lo que es su proceso electoral, ¿sí? Siguiente. Acá es lo que creo que es la parte fundamental para que ustedes consideren en su calificación, considerando que aún venimos teniendo calificaciones de algunos títulos de algunas organizaciones. Hablamos de cuáles eran los requisitos para lograr su inscripción registral. Teníamos la constancia de acto público de elección del comité electoral, que obviamente si el acto público era convocado por la Administración Local de Agua, obviamente quien daba la formalidad a esta constancia o a esta copia era la propia ALA, el ente que lo emite, ¿sí? Acta de elección de comité electoral tenía que ser una copia certificada notarialmente o una copia autentificada por fedatario de SUNAR. El acta de proclamación, copia certificada por notario público o copia autentificada por fedatario de SUNAR. La constancia de inasistencia e impugnación del comité electoral o acta del comité de impugnaciones de resolviendo impugnaciones, la certificada puede ser una copia certificada o una copia autentificada por fedatario de la SUNAR. Constancia de convocatoria al acto público electoral por la comisión de usuarios, obviamente si lo convocaba la propia organización, obviamente esos tenían que ser notificados por notario público o autentificada por fedatario de SUNAR. La acta de elección por la propia organización, y en este caso tendría que ser autentificada por notario público o por copia autentificada por fedatario de SUNAR, y el informe de resultados en este caso tenía que ser una copia certificada o una copia autentificada por fedatario de SUNAR. En aplicación al Decreto Supremo 03-2021, el acto público, si era convocado por el ALA, obviamente necesitábamos la constancia pública de elección de comité electoral. ¿Qué se necesitaba en aplicación de 03? Un acta de proclamación. Se necesitaba una constancia de inasistencia, se necesitaba un informe de resultado. Ese es en aplicación al 03. Serían los únicos documentos que ustedes requerirían para lograr la inscripción registral. En aplicación al 08-2021, que se necesitaba en el caso de las comisiones de usuarios. Como era la propia organización que hacía su proceso electoral, obviamente se necesitaba una constancia de convocatoria del acto electoral, se necesitaba un acta de elección del acto electoral y un informe de resultados. Aplicando el Decreto Supremo 015, teníamos dos momentos, y cuando lo convocaba la propia organización o cuando lo convocaba el ALA. Si lo convocaba la propia organización, teníamos un acta de elección de comité electoral y un acta de proclamación. Teníamos una constancia de inasistencia e impugnaciones del comité electoral y un acta de impugnación de resolviendo impugnaciones, y teníamos un informe de resultado. El acto público convocado por el ALA contaba con una constancia de acto público de elección del comité electoral, un acta de proclamación, una constancia de inasistencia e impugnaciones del comité electoral o un acta de impugnación resolviendo las impugnaciones, y
y era necesario el informe de resultados. Esos son los documentos que han tenido que ser materia de evaluación por parte de ustedes. Si bien es cierto, esto ya ha sido materia de calificación, pero aún contamos con algunas observaciones, tal vez contemplando su autonomía de ustedes al momento de calificación, pero ya estableciendo el marco legal que ya les he señalado, eran los documentos necesarios para lograr su inscripción registral. Siguiente. Eso era en lo que era el proceso electoral 2021. Como les decía, para el 2022, como teníamos un grupo de organizaciones que quedaron rezagadas al desarrollo de este proceso electoral, se estableció un nuevo marco legal para estas organizaciones, ¿sí? Y como punto principal es que se estableció un decreto supremo estableciendo lo que eran los comités de administración temporal, con la finalidad que este órgano, que iba a tener la misma función que un consejo directivo, considerando que los consejos directivos perdieron su vigencia el 31 de diciembre del 2021, obviamente se había la necesidad de emitir este tipo de decreto supremo para que esos comités, esas organizaciones que no llevaron su proceso electoral, tengan una representación a través de un comité de administración temporal, el cual el fin principal de este comité de administración era desarrollar lo que era un proceso electoral, un proceso electoral como debe ser, ¿sí? Por eso dice, en los casos que el proceso electoral no haya sido obtenido un resultado válido, el ALA, mediante una resolución administrativa, designaba un comité de administración temporal, ¿sí? La designación del CAT se realiza en función a las comisiones que integran la respectiva junta de acuerdo a las disposiciones que establezca el ALA. Razón de ello, como ya les venía diciendo, se emitía un decreto supremo y obviamente se operativizaba con una RJ, estableciendo que en el decreto supremo establecimos en forma general y más específica o más de forma detallada lo hacemos a través de una RJ. Por razón de eso se emitió la resolución jefatural 03, en el cual decía, si el plazo, la ALA convoca en 5 días de calendario de anticipación fecha prevista del acto público, donde se procede a la designación de los miembros del CAT a los directivos en funciones cuando corresponda o a los últimos directivos de las comisiones. Asimismo, también se estableció que instalado el acto público, el ALA realiza un sorteo para los miembros del CAT, entre los asistentes debidamente registrados en orden de presidente, vicepresidente, tesorero, siendo 3 primeros miembros titulares y 6 accesitarios, quienes reemplazan en cualquier titular caso de vacancia en orden de prelación y excluyente. Siguiente. En aplicación al decreto supremo 026 también se modificó lo que es el decreto supremo 05 en lo que era el comité de administración temporal. Esta figura de los comités de administración temporal no estaba establecida ni en la 30.157 ni en el reglamento aprobado por decreto supremo 05-2015. Esto es una modificatoria que se dio a razón que era necesario contar con un tipo de organización o un tipo de consejo que cumpla con un consejo directivo para que la organización no se quede acéfala. Razón de eso decía, pues sí, no solamente se establecía los CAT para lo que eran las juntas de usuarios, sino también para las comisiones, considerando, como ya les repito, que a nivel nacional tenemos estos casos, que no todos eran juntas, también tenemos algunas comisiones que cumplen este rol, ¿sí? Este rol de operador o cumplen un rol de una junta de usuarios. No en el mismo nivel de una junta de usuarios, pero por lo menos se trata de encasillar de esa forma, ¿sí? Por eso el comité de administración temporal en caso de las comisiones dice culminar el proceso electoral con arreglo establecido en el numeral 65.2 del artículo 65 de la presente reglamento, sin que se haya producido la elección de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua, la ALA, mediante resolución administrativa inimpugnable, designa un CAT cuando el proceso electoral no se haya obtenido resultado válido o cuando por cualquier circunstancia no han desarrollado un proceso electoral. En caso de las comisiones de usuarios, la designación se realiza en función a los comités. Como si bien es cierto, decía, para la elección del comité de administración temporal, en el caso de las juntas de usuarios, lo hacían a través de sus comisiones de usuarios. En el caso de las comisiones, eran los comités de usuarios que iban los integrantes del consejo directivo, entre ellos se designaba a los administradores provisionales. Siguiente. En la resolución 03-2022, obviamente emitió el decreto supremo, se emite una RJ, también se dijo la operatividad, cómo se designaba a los comités, a los CAT de las comisiones, de los comités
las comisiones, ¿sí? Dice, el ALA convoca en 5 días útiles de anticipación a la fecha prevista el acto público donde se procede a la designación de los miembros del CAT, de los directivos, en funciones cuando corresponden los últimos directivos de las comités de usuarios. En caso de comisión de usuarios no se encuentra conformada por comité, la convocatoria mencionada en el numeral anterior se realiza a través de personas que figuran en el padrón electoral, que es en el padrón de usuarios que se apúa, previamente aprobado por el ALA. Si esta comisión de usuarios, lo ideal era que cuente con comités, y si algunas comisiones no contaban con comités, obviamente estaban conformados tenían un padrón de usuarios, los cuales en el sorteo de estos usuarios, obviamente se establecía los integrantes del Comité de Administración Temporal. Instalado el acto público, el ALA realiza un sorteo para los miembros del CAT entre los asistentes debidamente registrados, y el ALA realiza un sorteo de los miembros del CAT en orden de prelación, o sea, presidente, vicepresidente y tesorero, siendo los 3 primeros miembros titulares y 6 accesitarios. Contenido de las actas, emisión de una resolución administrativa. El acto público consta de una acta redactada y suscrita por el ALA, que cuenta con la firma de los asistentes o los titulares y accesitarios, y además de los asistentes que participaban de dicho acto público. El día hábil siguiente suscrita el acta, el ALA emite una resolución administrativa formalizando la designación de los miembros del CAT, siendo notificada a los miembros titulares y accesitarios CAT, así como lo publicado en el local de la respectiva organización de usuarios. La designación de los accesitarios a los miembros titulares CAT se formaliza mediante resolución administrativa, la misma que era presentada ante la oficina registral correspondiente. Siguiente. Otros aspectos para considerar, tenemos la disposición complementaria final, en donde establecía que el ALA, en coordinación con los miembros del CAT, de la Junta de Usuarios, las acciones necesarias para efectuar una designación de los miembros CAT, Comisión del Sector Hidráulico. Acá teníamos que el ALA, en coordinación con los miembros del CAT de las juntas, las acciones necesarias para efectuar la designación de las comisiones, ¿sí? Si bien es cierto, hay en este caso, en aquellas organizaciones donde no contaban con junta, obviamente el ALA tenía que coordinar con la propia organización. Y disposiciones complementarias transitorias, que las comisiones usuarias que no cuenten con padrón electoral, padrón de usuarios, las disposiciones establecidas presente resolución son de aplicación en relación a las personas que reciben el suministro. Hay organizaciones que aún no cuentan con un padrón de usuarios, ¿sí? Y obviamente al no tener ese padrón, sin embargo, sí cuentan con un tipo de relación, y con ello podían desarrollar su proceso, su designación de comité de administración temporal. Siguiente. El Comité de Administración Temporal CAT, entrega de cargo, decíamos acá, especificamos que los consejos directivos salientes deben realizar la entrega de cargo en un plazo no mayor de 5 días hábiles de culminado su mandato. La falta de esta entrega no limita el ejercicio de funciones de CAT, pudiendo solicitar un apoyo policial para ser necesario. Hemos tenido el caso de algunos directivos salientes que se han empecinado en no dejar el cargo, ¿sí? Y razón de esto, eso ha imposibilitado la operación de la propia organización. Razón de ello, si hacíamos este tipo de precisión, ¿sí? Que obviamente al no encontrar la entrega de cargo, por lo menos esto no limita el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Pero obviamente sí limita el ejercicio de las cuentas, todo eso, que obviamente por eso se puso esa salvaguarda en apoyo policial de ser necesario, ¿sí? En el caso de la entrega de cargo, dice, los consejos directivos salientes o los CAT a los órganos de similar deben realizarse la entrega de cargo a los miembros CAT, designando por el ALA en un plazo no mayor de 5 días hábiles de notificar la designación y publicada en el local de la respectiva organización de usuarios. La falta de entrega de cargo no limita el ejercicio de funciones del Comité de Administración Temporal a partir del 1 de enero del 2022. El Decreto Supremo 026, el CAT se inscribe ante la SUNAR en solo mérito del oficio emitido por el ALA que contenga una copia certificada de la resolución administrativa de designación, ¿sí? Ahí tenemos cómo se necesita lograr su inscripción registral, obviamente a solo mérito del oficio emitido por el ALA que contenga una copia certificada de la resolución, considerando que quien hace la designación de los CAT, en este caso son las administraciones locales de agua. Siguiente. La resolución electoral 026 estableció un cronograma electoral complementario para aquellos CAT, señalando, ¿sí? Obviamente, si el CAT era el órgano que iba a desarrollar todo lo que era el proceso electoral,
Obviamente se estableció ya un cronograma electoral para estas organizaciones que, contando con CAT, podían desarrollar un proceso electoral, ¿sí? A la fecha, ahorita el CAT no establece fecha de convocatoria de acto en 12 días calendarios, con anticipación al 31 de junio del 2022. Ya el padrón electoral de los usuarios es aprobado por el ALA y el acto electoral se elige en el acto electoral se elige comité electoral y comité de impugnaciones. El comité electoral organiza y dirige el acto electoral y la acta de elección asentada al libro de la propia comisión de usuarios. En este caso, hay que tener claro que la vigencia de los CAT han tenido vigencia hasta el 31 de junio del 2021. Fecha, 2 semanas antes nosotros vimos la necesidad que se emita una norma que prorrogue la vigencia de estos CAT, por lo menos para que las organizaciones no pierdan su personería jurídica. Ya, pero consideran, venimos en un tema de gestión política y en este caso a través del ministerio no hemos obtenido este decreto, pero aún seguimos persistiendo en un decreto supremo que establezca una prórroga, ¿sí? De manera anticipada o con eficacia anticipada a esta fecha, ¿sí? Considerando que hay un número de organizaciones que aún no cuentan con consejo directivo ni cuentan con comités de administración temporal. Claro, es un número reducido, pero igual la idea o la intención de la autoridad es que todos cuenten con un consejo directivo o por lo menos cuenten con un comité de administración temporal que les permita la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y cumplan con el rol que el Estado les ha encomendado. Siguiente. Acá más que todo hablaba del proceso electoral. Obviamente que estas fechas ya han fenecido, obviamente, porque el CAT tenía fecha hasta el 31 de diciembre, pero obviamente sí hay algunos que todavía creo que han llegado a su proceso electoral con CAT, obviamente están el tiempo de calificación, ¿sí? Dice, la quinta disposición complementaria final del Comité de Administración Temporal de producirse la vacancia de algún miembro, el CAT no haber accesitarios, la ALA convoca un acto público para elegir accesitarios. Para elegir miembros del CAT o de las comisiones de usuarios donde se utiliza el padrón de usuarios, la relación de personas no se considera a los miembros del Consejo Directivo del 2017 y 2020. Guarda relación a lo que era el proceso electoral normalmente a desarrollar. O sea, no existe relación, ya sea a través de, ya sean los CAT o ya sea un consejo directivo, la norma no permite reelección. Siguiente. Acá las etapas del cronograma electoral, ya con el CAT, hablamos que teníamos hasta el 21 de febrero del 2022 para que el ALA apruebe un padrón electoral. Del 24 al 25, la Junta convoca un acto público, elección del comité electoral y comité de impugnación. Hasta el 8 de marzo del 2022, el acto público, elección, tenía el comité electoral y comité de impugnación. Hasta el 20 de marzo del 2022, la instalación del comité electoral y comité de impugnaciones. Hasta el 10 de abril de 2022 teníamos la presentación de listas de candidatos. El 13 de mayo de 2022 teníamos la publicación de listas definitivas y el 5 de junio para realizar el proceso electoral, considerando que hasta el 31 de este junio tenía vigencia lo de los CAT, ¿sí? Siguiente. Las etapas del proceso electoral, obviamente, y el cronograma electoral integrado. En esta etapa también hemos tenido que desarrollar un cronograma integrado, considerando que algunas organizaciones ya estableciendo fechas se han quedado en alguna de las etapas del proceso, ya sea la aprobación del padrón, la convocatoria. Pero todos llegaban, o sea, se ha tratado de reajustar el cronograma principal para que todos desarrollen el proceso electoral al 5 de junio del 2022. Siguiente. En la resolución jefatura 131 se aprobaron los protocolos COVID, considerando que había nuevas disposiciones de la autoridad sanitaria. Asimismo, se estableció que las organizaciones en las que no se logra inscripción, no lograron la inscripción registral, no se logró la inscripción de listas de candidatos, aquellas juntas o comisiones que se encontraban dentro del programa electoral con la 026 y que no lograron tener una lista de candidatos inscrita hasta el 12 de abril de 2022 se adecúa a un cronograma electoral integrado con la resolución 091 desde la etapa de presentación de listas. O sea, hemos tratado de reajustar con el objetivo que todas las organizaciones cumplan con el objetivo de renovar su consejo directivo. Las comisiones de usuarios y comisiones se lograron tener lista de candidatos inscritas hasta el 12 de abril del 2021 y continúan con la resolución 026. Siguiente.
Con el decreto supremo también que fue modificado por el 05, en su artículo 91 hablamos de la inscripción registral de los consejos directivos. Dice, la inscripción registral de los consejos directivos electos de la Junta de Usuarios se realiza en mérito de la copia certificada del notario público o copia autentificada del fedatario de la oficina registral respectiva, con la acta de elección del comité electoral, acta de proclamación de resultados emitida por el comité electoral, constancia expedida por el comité electoral de inasistencia de impugnaciones pendientes o, de ser el caso, el acta de impugnación de resolver las impugnaciones, ¿sí? Siguiente. La inscripción registral de los consejos directivos de las comisiones en aplicación de los CAT. Dice, la inscripción registral de los consejos directivos electos por la comisión de usuarios, cuando corresponda, se realiza en mérito de la copia certificada del notario público o copia autentificada del fedatario de la oficina registral respectiva. Acta de elección del comité electoral, acta de proclamación de resultado emitida por el comité electoral, constancia expedida por el comité electoral en insistencia e impugnación pendiente, de ser el caso, acta del comité de impugnaciones de resolver las impugnaciones. Eran los requisitos que eran necesarios para lograr la inscripción registral. La inscripción registral de los consejos directivos electos de las comisiones de usuarios que no integran una junta de usuarios cuando corresponde, se realiza en mérito de una copia certificada de notario público o copia autentificada por fedatario de oficina registral en la respectiva constancia de convocatoria del acto electoral suscrita por el presidente del consejo directivo o el comité de administración temporal o de otro órgano similar de nominación, y copia del acta de elección del consejo directivo. La inscripción registral del consejo directivo electo del comité de usuarios se realiza en solo mérito de la copia certificada de la resolución administrativa de reconocimiento emitida por la Administración Local de Agua. En este caso, los comités, como son una organización de menor rango, no necesitaban no es obligatorio su inscripción registral, ¿sí? Y para tener ellos una validez, o en todo caso tener un documento que los acredita la renovación de su consejo directivo, la Administración Local de Agua emite una resolución administrativa reconociendo a este consejo directivo, la renovación del consejo directivo. Siguiente. Y eso sería todo lo que era el marco legal que se ha desarrollado por el proceso electoral. Aún queda pendiente y queda pendiente este decreto supremo que lo venimos tramitando ante el ministerio respecto a aquellas organizaciones que no cuentan con CAT. A nivel nacional tenemos, creo, algo de 7 a 8 juntas de usuarios que no han renovado su consejo directivo, ¿ya? Y obviamente a unos como 4 que no cuentan ni con CAT. Entonces, obviamente, estas organizaciones están acéfalas, no tienen personería jurídica, y venimos persiguiendo este decreto supremo ya tramitado hace unos cuantos meses, pero esperemos que en el transcurso de estos días o al próximo mes ya se emita este decreto supremo, obviamente con su eficacia anticipada, porque obviamente va a ser materia de calificación por parte de ustedes, ¿sí? Y razón de ellos también estamos coordinando las capacitaciones futuras para aplicación de esta norma que se va a emitir. En todo caso, eso sería todo, y estamos ya a las consultas, y en todo caso, si en el transcurso de las consultas que no se podrían ser absueltas, estamos pendientes a través del correo electrónico. Acá señalan 2 correos electrónicos, tanto de mi persona como de la doctora Rivas Plata, que es la otra abogada que trabaja en dirección, para absolverlas, ¿sí? Y en todo caso, estar en coordinaciones permanente con ustedes para lograr absolver dichas observaciones, o en todo caso, dichas consultas, ¿sí? Eso sería todo por mi parte. Sí, acá tengo una pregunta por el chat, creo que lo he visto, dice, ¿cómo se acredita el quórum en el proceso electoral? Si no me equivoco. Como les venía diciendo, si bien es cierto, para estos procesos electorales ya hemos tenido una modificación, por eso, razón de ello, también nosotros hemos establecido el link sobre los padrones electorales. Entonces, ¿cómo se acredita o cómo en todo caso se verifica el quórum? Tendríamos que revisar la resolución con la que se aprueba el padrón. Todos los padrones a nivel nacional están colgados en ese link, y ahí hacer la verificación, si el número de usuarios están dentro del número el porcentaje de lo que se requiere para lo que es el proceso de elección, considerando el nuevo porcentaje establecido en la nueva ley, ¿sí? Tal vez, no sé, si Jesús me puede ayudar a dar otro alcance.
Sí, no, bueno, básicamente lo que ha comentado la doctora Zuleika es que sí está en la página web el quórum. Lo que se ha hecho, o lo que ya por experiencia de los registradores, es que justamente han verificado en la web, han descargado el padrón y con ello han podido verificar el quórum, ya sea de la junta de usuarios o de las comisiones de usuarios que han desarrollado su proceso electoral, ¿no? Y con ello han hecho las observaciones del caso, es que han encontrado un quórum que no correspondía al que decía en el acta también, ¿no? En el acta de resultados. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches. El Tribunal Registral ha indicado que no es vinculante en la calificación los padrones, por no ser requisito para la inscripción. A ver, sí, a ver, ese tema creo que eso ha sido materia de los tribunales registrales, y obviamente nosotros respetamos el tema de su autonomía, ¿sí? Ahí nosotros no discrepamos con lo que ellos señalan, pero obviamente al momento de emitir las constancias o de la participación, todo eso sí conlleva a una revisión de los padrones electorales. Yo lo creería conveniente, sí, pero si ya existe un pronunciamiento del tribunal, ustedes son autónomos en su calificación. Ahí nosotros no creo que podemos darles un alcance diferente, ¿sí? Muchas gracias, doctora. A ver, tenemos otra pregunta en el chat de Sheila Jacqueline Fajardo. Dice, si en caso en primera convocatoria no logren el quórum, se regula que para una segunda convocatoria convoque el comité electoral. En ese caso, ¿de qué forma se acredita la convocatoria? Sí, en ese caso, la convocatoria se oficializa mediante un documento que emite justamente el comité electoral con la fecha a la cual se va a desarrollar el proceso, ¿no? Si en ese caso indican que no ha habido en la primera convocatoria, no ha logrado el quórum, pues tiene 12 días calendario para eh, convocar a la segunda convocatoria, ¿no? Ya con la fecha, lógicamente, que ellos ya han pactado, ¿no? Y dentro de ese transcurso de tiempo es que tiene que realizarse ese segundo acto con los 12 días de anticipación, como les vuelvo a repetir, de convocatoria respecto a la fecha a la cual ellos están planteando hacer esa segundo acto, ¿no? Estos lo hemos tenido en el mes de junio. Ha habido organizaciones que han tenido tiempo de hacerlo durante el mes, hasta 3 convocatorias, ¿no? Y en la tercera han logrado ya el quórum que correspondía, ¿no? Pero siempre con la debida anticipación, que les repito, de los 12 días previos de convocar. Listo, muchas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor. A ver, Antonia Cervantina Salas Chávez. Doctora, en el caso de la inscripción de los comités, ¿es suficiente la resolución administrativa o se necesita algo más? No, en ese caso de los comités de usuarios es la resolución de lo que emite la Administración Local de Agua, ¿sí? Obviamente para la emisión de esa resolución, en la que va a calificar es la Administración Local de Agua, y para su inscripción registral solamente se requeriría este acto administrativo, ¿sí? De Franklin Armado Lazarte Aránaga. Buenas tardes. ¿Qué fecha de inicio de funciones de junta directiva debemos consignar en el asiento? Esa pregunta la puedes pasar por correo electrónico. En todo caso, mira, nosotros ya por temas de capacitación de acá de la oficina tenemos una capacitación a las 6:15, para empalmar. En todo caso, las consultas que ya conlleven ¿qué se llama? Después de esto, en todo caso, nos puedes hacer llegar al correo electrónico y nosotros alcanzamos, pero ahí en el tema de la fecha, si más me equivoco, tendría que ser al momento, el día siguiente de haber ahí llevado el proceso electoral y que hayan cumplido con los requisitos que establecen para la inscripción registral, ¿sí? Pero por si queda pendiente precisar dicha respuesta, y en todo caso las preguntas subsiguientes que tengamos nos las podías alcanzar como un balotario y nosotros te hacemos llegar las respuestas, y cosas que tú las puedas alcanzar a los participantes. Ahora queda pendiente contigo que me adjuntes en la participación de todos los participantes, y a la vez también te voy a alcanzar un compendio con todas las normas y el PPT si algunos lo quisieran tener. Y en segundo tema era ya los temas de la calificación que han dado, tal vez alguna complejidad que ustedes han visto, para nosotros coordinar entre nosotros y poderles dar los alcances respectivos. Como te digo, o sea, nosotros tenemos un plan de capacitación también acá, y justo hoy día es un día que ya tenemos
capacitación a las 6:15, y en todo caso, las preguntas que quedan pendientes, te pediría por favor que me alcances a correo electrónico y yo te los haría llegar a más tardar terminando la semana, las respuestas correspondientes para que tú las hagas llegar a los participantes, ¿sí? Listo, agradecemos su participación, abogada Zuleika. Muchas gracias.